Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces en la Oscuridad. El día de hoy, en nuestro primer episodio, hablaremos La sombra en la habitación, una historia paranormal. Bienvenidos a Voces en la Oscuridad, el lugar donde las historias de lo inexplicable cobran vida. Aquí exploraremos aquello que la ciencia aún no puede explicar. Las sombras que se deslizan en la noche, los susurros que nadie más escucha. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás completamente solo? No hablo de un presentimiento común, sino de algo más, algo tangible. A lo largo de los años, muchas personas han reportado ver figuras oscuras en sus habitaciones. Sombras que parecen tener forma, que se quedan en las esquinas, observando, esperando. Algunas las llaman entidades de sombra. Otros creen que son espectros, atrapados entre dimensiones. Lo cierto es que quienes la han visto confirman en una cosa: la sensación de terror puro e incontrolable. Esta noche escucharemos una historia real. Una experiencia vivida en carne propia por alguien más que jamás pudo olvidarla. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción. Tenemos una invitada especial, Yaretsi. Hola, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí hoy contigo. Bueno, pues esta historia que voy a contar me lo dijo mi tía y hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Ella vivía en una casa antigua, con esos pasillos largos donde el eco de sus propios pasos parece seguirte. Desde que se mudó, algo no se sentía bien. Había cosas extrañas. Al principio solo eran pequeñas cositas, objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón, cosas que uno puede justificar con lógica. Yo podía decir, yo lo puse y ya no recuerdo, ¿no? Pero todo cambió cuando empezaron a haber ruidos en la noche, ¿no? Pasos en el pasillo, como si alguien caminara lentamente. Se levantaba a ver, pero nunca había nadie, solo estaba ella. Una madrugada sintió un peso en la cama, algo extraño porque ella dormía sola, como si alguien se hubiera sentado junto a ella. Se quedó helada, sin poder moverse. Entonces lo escuchó. Escuchó una respiración justo al lado de su oído. Su instinto le gritaba que no mirara, que no se moviera, pero la curiosidad fue más fuerte y fue ahí cuando abrió los ojos y lo vio. Era una figura oscura, sin rostro, sentada en la orilla de la cama, solo una sombra densa que parecía absorber la luz. Ella literalmente gritó y salió corriendo, pero podríamos plantearlo como que fue lo peor cuando encontró a su hermana en la sala. Ella la miró y con el rostro pálido literalmente le dijo: lo vi, estaba en la ventana, te está esperando. Y cuando yo oigo esa historia como que me da cositas, se me pone la piel chinita de solo oírla, ¿no? Porque podríamos considerarlo que puede ser lógico porque era una casa antigua y no la conocíamos al 100%. Pero sí, es algo muy extraño y demás. Imagínate, por un momento estar en esta situación, sentir algo junto a ti en la cama, incapaz de moverte, con la certeza de que no estás solo. Casos como este han sido documentados a lo largo de la historia. Personas que aseguran ver sombras en sus habitaciones, presencias que parecen tener conciencia propia. Pero la gran pregunta es, ¿qué son realmente? Algunas teorías sugieren que estas entidades son manifestaciones de energía residual, espíritus atrapados en este mundo, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Pero hay otra posibilidad, una mucho más inquietante.
¿Qué pasaría si estas sombras no fueran espíritus de personas fallecidas, sino algo completamente distinto? Algo que nunca fue humano. En la demonología existen relatos de seres oscuros que se alimentan del miedo. Se cree que cuanto más los notas, más fuertes se vuelven. Algunos testimonios reportan que las sombras aparecen con más frecuencia cuando una persona está pasando por momentos de estrés o de depresión, como si se sintieran atraídas por la energía negativa. Pero lo más aterrador es esto. Mucha gente que ha visto estas figuras asegura que, incluso años después, sigue sintiendo su presencia, como si algo se hubiera quedado con ellos observándolos. A continuación, tenemos una invitada sorpresa, Lisbeth, quien nos relatará un suceso paranormal que le ocurrió. Adelante, Lisbeth. Hola, Kenia. Gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, a lo largo de mi vida me han pasado algunas cosas paranormales, pero hay una que te quiero contar ahora, que es la que más me ha impactado y la recuerdo muy bien. No se me olvida cada detalle hasta han pasado más de 30 años y, bueno, te la voy a contar. Cuando yo tenía 15 años, estaba con mi hermana en la sala. Teníamos una sala de estar, pues para ver películas y todo esto en el segundo piso. Entonces estábamos ahí viendo una película y voy a hacer referencia a cómo estaba la sala porque esto va a tener que ver para la historia cuando avance, para que me puedan comprender un poco cómo fue. En esa sala estaba un sillón grande y al lado estaba una mecedora que era muy antigua. Esa era como herencia de la abuela, que la habíamos arreglado un poco y bueno, estaba ahí, se veía bonita y la usábamos de vez en cuando. Y estaba al lado de la ventana, muy cerca ahí. Entonces estaban los otros sillones, la televisión y pues bueno, mi hermana es un año mayor que yo y estábamos terminando de ver como a las 12 de la noche una película muy triste que se llama Los Puentes de Madison. Y nos hizo llorar y estábamos ahí después de acabar la película platicándola mi hermana y yo. Y entonces mi hermana me dice, tengo sed. Y yo le dije, como estamos en el segundo piso y la cocina estaba en la planta baja, le dije, yo voy, tú quédate aquí. Pon otra película, porque era un sábado y luego pues era nuestra dinámica de ver películas. Teníamos las palomitas y todo, entonces le dije, yo voy por las cosas. Y ya pues me bajé, preparé las cosas, me tardé como unos 5 minutos porque preparé pues el café también, subí agüita, estaba ahí, preparé la charola y iba para arriba. Y cuando ya iba para arriba, iba llegando, yo vi a mi hermana que estaba en las escaleras y me miraba muy asustada. O sea, no estaba arriba, estaba a la mitad en las escaleras y sentada. Y me decía así con su dedo que me callara, que no hiciera ruido. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Porque mis papás no estaban en la casa, habían salido, o sea, estábamos ella y yo solas. Y le dije, yo entre mí dije, se metió un ladrón, ¿qué pasó? Y entonces yo me acerco más y veo a mi hermana que está hecha pipí, o sea, se había orinado en las calles. Y yo dije, le ganó. Como no teníamos baño en ese piso, teníamos baño en el siguiente piso. Dije, tal vez le ganó. Y entonces yo me empecé como que me quería reír y me dice, así con su mano, como cállate, no hagas ruido. Y me dice, ven. Y entonces pues ya me asustó. Dejé la charola en la escalera y me acerqué a ella. Y entonces me decía con su mirada que viera hacia donde estaba la mecedora, porque teníamos una balastra y podíamos ver por ahí, hacia donde estaba la sala. Y entonces yo veo que la mecedora se está moviendo solita y no teníamos las ventanas abiertas. Y entonces puse más atención porque yo veía así como
no sé, así como algo ahí, como una cortina que cuando la tenemos así en la ventana y el aire la sopla, pero yo veía algo ahí en la mecedora. Estábamos como a 4 metros, yo creo, 5 donde estábamos a la mecedora. Y entonces ya empecé yo a poner más atención y veo una mujer sentada ahí, como ajena a nosotras, ajena totalmente a nosotras, viendo hacia la ventana con una tristeza y se le escurrían sus lágrimas, pero era como se veía la mujer bien definida, pero se veía nublosa también a la vez, no se veía totalmente así de carne y hueso. Y entonces mi hermana me dice al oído, me dice, eres tú. Dice, es igualita a ti. Y me pongo a ver y era verdad, era yo, pero con el cabello largo. Y yo me quedé así como que casi también me pasa lo de mi hermana, pero me contuve, respiré y nos pusimos a rezar ahí despacito y cerramos los ojos. No sé cuánto tiempo estuvimos rezando hasta que ya los abrimos y ya nada más se veía la mecedora que se movía y se dejó de mover. Ya no nos subimos, nos bajamos las dos, mi hermana así toda mojada como estaba. Le dije cuando llegamos al piso de abajo, métete a la regadera y vámonos con mi abuelita que vivía en una casa ahí al lado. Y no se quiso ni me decía, no, vámonos así directo con mi abuelita. Me dice, yo no quiero estar. Y nos fuimos entonces a la casa de mi abuelita. Pero esa historia se las platicamos a mi abuelita. Mi abuelita en ese momento llevó agua bendita y estuvo rezando ahí porque ellos eran muy católicos. Después, bueno, con el paso nos fuimos fue a buscar a un sacerdote y le platicó y pues el sacerdote fue a bendecir la casa. Pero eso fue real, yo me vi, no sé qué explicación tenga, pero eso fue hace como un poquito más de 30 años. Bueno, gracias Kenia nuevamente por invitarme, me gustó mucho participar y bueno, espero que puedan escuchar mi historia. Bye. Lo que acabamos de escuchar es un fenómeno que se ha reportado en diferentes culturas a lo largo de la historia. Ver a un doble idéntico a uno mismo, considerado como doppelganger, es considerado un presagio de muerte o una entidad que intenta suplantarnos. Pero, ¿qué pudo haber sido realmente? A continuación les tengo 2 teorías que he analizado referente a la historia paranormal que nos acaba de compartir Lisbeth. La primera teoría, les voy a hablar un poquito sobre la palabra doppelganger. Viene del alemán y significa doble caminante. Se dice que cuando alguien ve su propio doble es un mal augurio. En algunos casos, estas apariciones no hablan ni interactúan, simplemente están ahí observando. Hay relatos de personas que han visto a sus propios dobles poco antes de que ocurriera una tragedia. Pero en este caso, el doppelganger no apareció para la protagonista, sino para su hermana. ¿Por qué fue la que vio primero la figura en la mecedora? Quizás su sensibilidad era mayor, o tal vez algo quería que ella la viera primero. Para la segunda teoría, aquí les voy a hablar sobre algunas tradiciones esotéricas. Se habla de entidades que pueden tomar la forma de personas para confundir o asustar. Algunas son espíritus burlones, otras entidades más siniestras que buscan engañar a los vivos. En este caso, el hecho de que la figura se pareciera tanto a la protagonista podría indicar que no era solo un fantasma, sino algo con intenciones más oscuras. ¿Podría haber sido una presencia maligna tratando de ocupar su lugar? He recibido otros testimonios similares. Te compartiré algunos de ellos. Mariana, de 29 años, me contó que cuando era una niña veía sombras en su habitación cada noche. No la atacaba, solo estaba ahí observándola. Pero el miedo era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos sentía que se acercaba más y más. A los 15 años, su familia se mudó
pero a veces en la oscuridad de su nueva casa sigue sintiendo que no está sola. Otro caso es el de Jorge, quien asegura que, después de ver una sombra en su casa, comenzó a tener pesadillas recurrentes con la misma figura. Y una noche, en un sueño, la sombra le habló, le dijo: ahora sé quién eres. Desde entonces siente que algo lo sigue por todas partes. ¿Son estas entidades fragmentos de otro mundo? ¿Manifestaciones de nuestra propia mente? O peor aún, ¿son seres conscientes que nos eligen y nos observan desde la oscuridad? Si alguna vez has sentido que algo te observa, que una sombra se desliza en la oscuridad de tu cuarto, tal vez no sea solo tu imaginación. Si tienes una historia que contar, envíanos mensaje a nuestras redes sociales. Tal vez tu experiencia sea la próxima en Voces de la Oscuridad. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si es que puedes dormir esta noche.